Saludos, soy la doctora Ramaris Albert Trinidad de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. En esta ocasión les voy a hablar sobre la noticia en el nuevo ecosistema mediático y el periodismo de datos como estrategia de fact-checking. En este nuevo ecosistema mediático, el periodismo es una de las arenas estratégicas donde se está dirimiendo la democracia, en tanto es donde se están enfrentando la desinformación, las llamadas fake news y la devaluación de la ciencia, es decir, el conocimiento data-driven. Entre los nuevos retos informativos que afrontamos figuran nuevos hábitos de consumo informativo por parte de la ciudadanía, el dominio de espacios informativos alternos como son las redes sociales, la pérdida de ingresos publicitarios producto de años de crisis económica internacional y la ausencia de un modelo económico exitoso para medios tradicionales y medios digitales. Estas circunstancias han puesto en evidencia la necesidad de utilizar técnicas periodísticas que lleven a la creación de información veraz y corroborada en formatos innovadores e interactivos, especialmente en las plataformas digitales. Según Salaverría, esta búsqueda de nuevas formas de informar apunta a nivel internacional a la innovación multimedia mediante Media Labs, las visualizaciones digitales y el periodismo de datos como alternativas principales, entre muchas otras. Según la periodista argentina Sandra Crucianelli, el periodismo de datos implica recabar y analizar grandes cantidades de información y datos detallados para después hacerlos comprensibles a la audiencia a través de artículos, visualizaciones o aplicaciones. Paul Bradshaw va más allá al destacar la necesidad de que sean grandes cantidades de información que solo puedan ser procesables con computadoras, ya que trabajar con números no es algo nuevo entre los periodistas. Es ahí donde el periodismo de datos guarda estrecha relación con su predecesor, el Computer Assisted Reporting. Debemos trasladarnos a 1967 a la ciudad estadounidense de Detroit. En ese entonces, Philip Meyer era periodista cuando ocurrieron unos disturbios raciales que produjeron 40 muertos y más de 7,000 arrestos. Meyer diseñó una encuesta para identificar quiénes estaban participando en las revueltas y les preguntaba por qué se manifestaban, aprendió a utilizar una computadora y desarrolló lo que en ese momento se denominó el Computer Assisted Reporting. De esta manera, el periodista pudo comprobar que no había correlación entre el estado económico y la participación en las revueltas, como establecía la versión oficial del gobierno. Los residentes con educación universitaria eran tan propensos a participar como los que habían abandonado la escuela secundaria. Y los inmigrantes residentes en el sur no habían jugado un papel importante, que era la principal teoría que esbozaba el gobierno. De hecho, los residentes norteños eran 3 veces más propensos a los disturbios. Vemos cómo el Computer Assisted Reporting se relaciona con el periodismo de datos y eso nos lleva a la actualidad a hablar de los años más recientes y estos últimos 5 premios Pulitzer que se han otorgado en un periodo de 5 años con reportajes que adoptan técnicas del periodismo de datos. Estos reportajes van desde cómo el programa Medicaid, dirigido a personas de bajos recursos en Estados Unidos, entregó el narcótico de la metadona a pacientes para abaratar los costos de sus compras. No tomó en cuenta los efectos secundarios que podía provocar en los pacientes y provocó que 2,173 personas fallecieran entre los años 2003 a 2011. Estos reportajes también abordan una base de datos a nivel de todo Estados Unidos elaborada por The Washington Post en 2015 que establece con qué frecuencia la policía dispara a matar a ciudadanos, por qué la policía lo hace y cuáles son las víctimas más propensas de serlo. Base de datos que se sigue actualizando hasta 2019. Otro ejemplo internacional actual que tenemos de periodismo de datos es el trabajo que realiza el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Desde 2013, con la investigación Offshore Leaks, continuó realizando un trabajo de filtraciones con Luxemburgo Leaks un año después. En 2015 publicó Swiss Leaks y su principal producción periodística en 2016, los Panama Papers. Entonces, el Consorcio Internacional trabajó con una coalición internacional de medios que investigaron más de 11 millones de documentos en los que se revela una red clandestina que involucra a decenas de líderes y famosos conectados por la ya extinta firma de abogados panameña Mossack Fonseca. El Consorcio Internacional de Periodistas reportó entonces que la firma ayudó a personas adineradas y famosas a establecer compañías fachada y cuentas en el extranjero para ocultar sus riquezas y evitar el pago de impuestos. Este trabajo periodístico le hizo ganador en 2017 del premio Pulitzer en la categoría de reportaje explicativo.
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha continuado su labor. En 2017 publicó Paradise Leaks y el año pasado publicó Implant Files, que trabaja sobre el mercado negro que existe entre tejidos y órganos y dispositivos de salud entre seres humanos. ¿Qué tienen en común estos proyectos de periodismo de datos que les acabo de mencionar? Pues tienen en común un proceso sistemático de compilar, limpiar, explotar y verificar todos estos procesos propios del fact-checking y posteriormente de visualizar los datos que el periodista Paul Bradshaw expone en el formato de una pirámide invertida de periodismo de datos. A fin de cuentas se trata de contar historias. Por eso, para el periodista y editor de datos Simon Rogers, autor también del libro Los datos son sagrados, el periodismo de datos no se trata solo de matemáticas, gráficas o códigos, ya que todas estas son herramientas que están al servicio de una historia. Por tanto, el periodismo de datos se trata de usar números para contar la mejor historia posible, según él. A nivel local, Puerto Rico tiene un ejemplo de periodismo de datos e investigación en el Centro de Periodismo Investigativo. Según su propia página web, el Centro de Periodismo Investigativo es una entidad sin fines de lucro creada en 2007 para fomentar el acceso a la información del pueblo de Puerto Rico mediante 3 vías principales. La primera, el periodismo de investigación; la segunda, la litigación judicial; y la tercera, la información periodística. El valor añadido de este proyecto se fundamenta, por lo tanto, en el periodismo de investigación en el que se adoptan procesos de esa pirámide invertida del periodismo de datos, en el fact-checking o corroboración de datos y, finalmente, en una sostenibilidad económica a través de donaciones ciudadanas y de subvenciones por parte de entidades no gubernamentales. En este contexto también tenemos que explicar cuál es la circunstancia actual de Puerto Rico. Puerto Rico se encuentra en una crisis económica y social y con un gobierno en quiebra que se agudiza a partir de junio de 2016, cuando el gobierno de Estados Unidos aprobó la Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, conocida por sus siglas como la Ley Promesa. Esta ley estableció una Junta de Control Fiscal compuesta por 7 miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos, quienes desde entonces se encargan de la ejecución de las disposiciones de esta ley. Entre ellas figura la creación de un plan fiscal para Puerto Rico, el pago de la deuda que el gobierno de Puerto Rico tiene para con los bonistas federales y el procedimiento de quiebra de un gobierno local, entre muchas otras. Promesa faculta a la Junta de Control Fiscal a exigir al gobernador de Puerto Rico que presente informes trimestrales sobre ingresos y gastos y hacer los recortes que entienda necesarios al presupuesto del país. También el organismo tiene el poder de veto sobre cualquier ley o reglamentación, según han ratificado en sentencias los tribunales. Por lo tanto, es un organismo que tiene un control total sobre la economía y el proceso jurídico del país. Aunque la ley establece que la Junta de Control Fiscal no se considerará un departamento o agencia del gobierno federal, sino una entidad territorial y autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una extensa serie periodística desarrollada por el Centro de Periodismo Investigativo ha evidenciado la relación de poder sin límites que existe entre el gobierno de Estados Unidos y que ejerce sobre la entidad rectora. En una serie periodística que ha tomado 36 meses y que ha publicado 30 historias, la cobertura del Centro de Periodismo Investigativo ha evidenciado todas estas circunstancias y hace 1 año y medio, yendo un paso más allá, el Centro de Periodismo Investigativo presentó una demanda contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a sus comunicaciones de esa entidad contra miembros del Congreso de los Estados Unidos, con funcionarios del gobierno federal y también las comunicaciones electrónicas intercambiadas con el gobierno de Puerto Rico, entre otros documentos. Esto con el fin de abonar transparencia a un proceso que ha sido totalmente opaco y que se desconocen cuáles han sido los criterios para la creación y el funcionamiento de este organismo. Como resultado de esa demanda, el Centro de Periodismo Investigativo recibió en octubre de 2018 una primera entrega con más de 5.600 documentos, cartas y correos electrónicos que se añadieron a 12.700 documentos que recibió en una segunda entrega en enero de este año. En esos documentos se descubre que miembros del Congreso y del Tesoro de Estados Unidos, entre otros funcionarios federales, piden cuentas a los miembros de la Junta de Control Fiscal, coordinan reuniones, hacen conexiones entre funcionarios y contratistas, intercambian documentos e intervienen en las expresiones públicas de la Junta.
Por lo tanto, en este caso se evidencia un control total del gobierno federal sobre este ente y de ese ente sobre Puerto Rico, y todo esto ha sido posible a través de la publicación de esas series periodísticas en las que el Centro de Periodismo también ha publicado los mails en los que se evidencia esa información. Por lo tanto, hay una labor de verificación de datos en primer nivel con esas fuentes escritas originales. Una segunda crisis que azotó el país y que sigue teniendo consecuencias directas en Puerto Rico ha sido el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017, una segunda debacle a una isla totalmente despojada de recursos. En este caso, el paso del huracán provocó que Puerto Rico quedara en un estado catastrófico. El sistema eléctrico y los medios de comunicación se desplomaron totalmente y dejaron una población que mayoritariamente se compone de personas de la tercera edad sin recursos ni asistencia médica. Las cifras iniciales de muertos que ofrecía el gobierno de Puerto Rico apenas ascendían a 5 personas tras el paso del huracán, cuando las morgues estaban repletas y la industria de salud había colapsado por la falta de electricidad en todo el país. Para el Centro de Periodismo Investigativo, los números que estaba brindando el gobierno no hacían sentido. Es por eso que se dedicaron a elaborar su propia base de datos sobre los muertos de María. Según la cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo, la periodista Omaya Sosa Pascual, la investigación sobre los muertos de María se le ocurrió un par de días después del paso del huracán, cuando la versión que estaba ofreciendo el gobierno contrastaba totalmente con el estado en el que se encontraba todo el país. Para ella, el gobierno o estaba mintiendo o estaba desinformando. A partir del reporteo tradicional y de entrevistas en profundidad a pie de calle a médicos, policías, funerarias, empleados municipales, empezó a elaborar con un pequeño equipo estadísticas y proyecciones. A los 8 días de comenzar ese trabajo, habían comprobado 2 cosas. Primero, que la lista del gobierno estaba incompleta, y segundo, con cerca de 60 casos contabilizados, que la proyección debía ser de varios cientos de muertos y no las 16 muertes que en ese momento el gobierno afirmaba de forma oficial. Con una base de datos en Excel, recopilaron y fueron documentando incluso fuentes de información alternativas como las redes sociales. En ese sentido, las personas que estaban en la diáspora aportaron mucha información a través de las plataformas digitales. Los miembros del equipo del Centro de Periodismo Investigativo realizaban visitas físicas inicialmente para compilar esa información y luego desarrollaron un formulario en línea con expertos en salud pública y en conexión con el medio estadounidense Quartz, experto en datos y en plataformas tecnológicas. Para certificar la veracidad de los datos recopilados, que ascienden a día de hoy a 493 personas identificadas, el Centro de Periodismo Investigativo realizó un fact-checking en 3 niveles. Primero, la realización de la encuesta. Segundo, una llamada telefónica al familiar que llenaba la encuesta para corroborar los datos que había ofrecido y hacerle preguntas adicionales. Y tercero, la solicitud de un documento que evidenciara la muerte de la persona en cuestión. En un periodo de 1 año, el CPI publicó 24 historias y demandó al gobierno de Puerto Rico para que le suministrara la base de datos de mortalidad después del huracán, elaborada por la Agencia Gubernamental de Registro Demográfico. Esto se convirtió en un 4º nivel de verificación de los datos, ya que una vez el gobierno suministró por vía judicial esa base de datos, se pudo corroborar los datos que ellos tenían de su propia tabla con los que estaban en la información del gobierno y por tanto corroborar las circunstancias de la muerte, direcciones, teléfonos e identidades de los fallecidos. Algunos de los trabajos que ellos publicaron en estas 2 series periodísticas presentan visualizaciones interactivas que facilitan la comprensión a los lectores y que tienen un formato interactivo y atractivo. Nuestro próximo reto en Puerto Rico tiene que ver con las principales instituciones académicas del país y en este caso estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico. Ante los recortes que sufre por parte del gobierno central y por la Junta de Control Fiscal, debemos cifrar nuestras esperanzas en que el reporterismo responsable y la verificación de datos ayuden a corroborar cuál es el verdadero estado de la universidad y cuáles son las implicaciones que los recortes que se pretenden establecer harán sobre el principal centro universitario del país, que entonces está cumpliendo sus 116 años. Muchísimas gracias por su atención.